Otro de los temas interesantes, como ya lo habíamos mencionado en el caso del Grande, mi querido Jaime, es que algunos de estos testigos, de estos cooperantes que están siendo llamados para testificar contra Genaro García Luna por parte de los fiscales, no tendrían necesariamente beneficios por sus declaraciones, por lo que digan en este juicio. Estoy viendo, por ejemplo, que este personaje al que estábamos haciendo referencia hace unos minutos, Israel Ávila, podría haber regresado incluso a México y haber recibido libertad condicional, pero se queda a testificar contra Genaro García Luna, el Grande, que ya se encuentra en la calle, que no está bajo custodia de las autoridades. Entiende que si llega a mentir, lo pueden volver a meter en problemas por perjurio. Esto es importante y creo que los fiscales han hecho énfasis para los miembros del jurado, ¿no, mi querido Jaime? Y de hecho, ayer hubo una nueva disputa, una nueva pelea de la defensa para tratar de alguna manera desacreditar estos testimonios que están haciendo daño. Saben, es como el goteo constante del agua que va horadando la piedra, ¿no? Ese es el temor que tiene la defensa, que estos testimonios que se presentan o que se presentan ante el jurado sin pruebas, sin videos, sin nada de esto, pero el testimonio puro y duro es lo que ellos temen que les esté causando serios problemas. Ayer mismo vimos cómo la defensa fue incapaz de neutralizar a Israel, y ayer por la tarde volvieron a presentar una queja ante el juez para decirles que por favor los testigos se les avise con suficiente antelación. Pero el hecho de que, por ejemplo, Israel haya revelado de que él había pedido su traslado a México, pero después se desistió porque iba a declarar contra García Luna, revela el miedo de un testigo que sabe muy bien que los tentáculos de Genaro García Luna en México siguen ahí, con el crimen organizado. Entonces, no es cosa fácil animarse a declarar en contra de un hombre como Genaro García Luna, que fue el hombre todopoderoso durante toda esta época. Ahora bien, déjame a tenor o al hilo de lo que ha comentado el maestro Paco Cruz, de lo que ocurría en el Aeropuerto Internacional de México, y que el presidente hizo alusión hoy precisamente a las contradicciones que en aquel entonces se producían. Dice, ¿cómo es posible que hace 10 años, cuando hubo una balacera y murieron 3 agentes de la Policía Federal, cómo es posible, como ha dicho el maestro Paco Cruz, que había cargamentos de droga, de modelos colombianas, y la cosa no pasaba nada, y el Aeropuerto Internacional de México estaba en la categoría número 1, no tenía ningún problema de seguridad? Entonces, yo quería ofrecer un ángulo que a lo mejor no se ha explorado lo suficientemente y que tiene que ver más que nada con la estrategia de las líneas aéreas y de la IATA antes y después de la pandemia. Como ustedes saben, la pandemia ocasionó un daño terrible a las líneas aéreas. Muchas líneas aéreas tuvieron que aterrizar a cientos, miles de aviones, porque se redujo a la mínima expresión el viaje de los turistas, de los pasajeros en todo el mundo. Ahora bien, cuando surge este problema de crítica a los aeropuertos mexicanos por cuestiones de seguridad, se da precisamente durante la crisis de la pandemia y sigue aún en este escenario de pospandemia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? En realidad, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde había tráfico de drogas y muertos, antes era más seguro y ahora no. No, esto es un espejismo, es una cortina de humo que tiene que ver mucho con los intereses de las compañías aéreas, de los sindicatos de trabajadores de la aviación, sobre todo de Estados Unidos, que sufrieron terribles pérdidas, terribles. Entonces, empezaron a aplicar especies de castigos para impedir que todas las agencias, todas las líneas aéreas recuperaran el mercado a costa suya. Y hay documentos y hay denuncias de sindicatos y de gentes de medios de comunicación en Estados Unidos
que denuncian cómo la IATA y algunos sindicatos de Estados Unidos vieron aquí su oportunidad para rediseñar las rutas aéreas en todo el mundo, no permitir que en un escenario de pospandemia otras aerolíneas le comieran el mandado a las aerolíneas de Estados Unidos y empezaron a rebajar de calidad de los aeropuertos, arguyendo de que los técnicos en México no estaban bien preparados para darle mantenimiento a las aeronaves de Estados Unidos, esgrimiendo uno y otro pretexto. Pero aquí lo que hay detrás de esta calificación tan arbitraria es la guerra por el mercado después de la pandemia. Entonces, de ahí, y lo dijo el presidente esta mañana, ¿cómo es posible que en esa época el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tuviera una calificación de lo más alto y ahora nos pongan la pata en la espalda para que no podamos levantarnos? ¿Por qué? Y es que efectivamente aquí detrás de todo esto hay una guerra para recuperar la cuota del mercado aéreo. Está el escenario pospandemia, está la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania no ha contribuido demasiado a la caída porque es un porcentaje mínimo de los vuelos que van desde y hacia Rusia. Pero lo que es el escenario europeo y de América Latina, hay una disputa, sobre todo en épocas en que muchas de las aerolíneas, sobre todo europeas, han aprendido que la mejor fórmula para capturar el mercado es ofrecer vuelos de lo más barato. Entonces, estamos en ese escenario de contaminación, la política contamina, el diseño de las líneas aéreas, de las rutas comerciales, y en este contexto, a mí la decisión del presidente de anunciar la salida nuevamente al mercado de Mexicana de Aviación se produce una coyuntura fantástica para que México recupere rutas aéreas y no sea castigada por las líneas aéreas de Estados Unidos que se quieren hacer con todo el mercado. Es la única acotación que quería hacer en relación a si acaso el aeropuerto internacional de la Ciudad de México era antes más seguro que hoy. Yo no creo.